La narración es la forma en la que contamos una historia y hay muchas maneras de hacerlo, pero lo importante no es solamente que la historia se entienda, sino ver también qué es lo que genera el contarlo de una determinada manera, y esto es algo que Oculus supo resolver de forma muy interesante. Si no vieron la película, no se preocupen, porque ahora les voy a contar muy brevemente y sin spoilers todo lo que necesitan saber. Dos hermanos intentan acabar con el espejo maldito que arruinó a su familia cuando eran niños, el cual volvió locos a sus padres a través de ilusiones, haciendo que ambos terminaran muertos. La narración de esta película utiliza constantemente lo que se conoce como montaje paralelo, el cual consiste en alternar entre distintas líneas de relato que se ven unidas por uno o varios elementos en común, que en este caso son los personajes y el lugar. Vemos la línea del presente mientras se intercala con escenas del pasado que nos muestran de manera más detallada qué fue lo que sucedió con el espejo cuando los protagonistas eran niños. A medida que la historia va avanzando, las líneas del pasado y el presente van mezclándose cada vez más frecuentemente, y una vez que llegamos al tercer acto de la película, ahora es cuando realmente se empieza a poner más interesante la cosa, porque el montaje paralelo empieza a cumplir varias funciones. Este recurso sirve para evitar contar dos historias parecidas, la del presente y la del pasado, ya que hacia el final una se va complementando con la otra y ambos tiempos se relatan al unísono. Agregando un elemento más a la fórmula, se suma el recurso del tiempo abolido, el cual consta no solo en que dos tiempos se crucen, sino que convivan dentro de un mismo plano. Este recurso compara simbólicamente ambas etapas de la vida de los protagonistas, mostrándolos en su adultez tan perdidos como cuando eran niños. Y por último, sobre el final de la película, la narración fluctúa tanto entre las líneas temporales que ya comienza a volverse cada vez más difícil distinguir en qué tiempo nos encontramos. No sabemos si lo que estamos presenciando ocurre en el pasado o en el presente. Permite generarle al espectador una confusión similar a la que tienen los personajes en ese momento. Se encuentran tan abrumados por las ilusiones que el espejo les crea en su cabeza que no saben dónde están parados, y a través de este montaje la película logra poner al espectador en la piel de los personajes. Si bien esto en un principio podría ser interpretado como un error narrativo, la verdad es que es un efecto buscado a propósito, y que de hecho se condice bastante con lo que es toda la temática de la película, que versa sobre los problemas de percepción que podemos tener y cómo estos desembocan en una visión de la realidad distorsionada, cuando nosotros recordamos las cosas de una determinada forma distinta a cómo fueron realmente. Y este fenómeno tiene una denominación. Have you ever heard of the fuzzy trace theory of human psychology? No, but I'm gonna guess you have. I'm the star of a psychiatric article about it. Our brains actually encode information as fuzzy traces, more like a general meaning than an exact record. This is horseshit, Tim. And adults are more likely to combine those traces into false memories. Una de las varias cosas que propone la teoría de la representación borrosa, de manera muy simple, es que nosotros cuando recordamos eventos del pasado, generalmente tenemos al menos uno de dos problemas. O olvidamos alguna de las cuestiones involucradas, o involuntariamente generamos falsos recuerdos. Lo que sucede con los niños más pequeños es que estos falsos recuerdos se generan a partir de estímulos externos. Como ya nos mostraron películas como por ejemplo La Cacería, suele pasar que los niños son muy complicados a la hora de entrevistar o de tomarles testimonio porque son muy influenciables, entonces hay que tener cuidado que lo que vayamos a decir no los condicione en lo que nos están contando. Pero sin embargo con los jóvenes y adultos lo que sucede es que estos tienden mucho más a generar falsos recuerdos por sí mismos. Esta dificultad que sufren los personajes en la historia para poder recordar los hechos como verdaderamente sucedieron en el pasado, también se traduce en una confusión del presente. Porque la mecánica del espejo no se limita simplemente a implantar recuerdos falsos, sino que los hace realizar acciones de las cuales no les deja registro mental. Así es como a través del espejo y sus ilusiones, la película funciona muy bien como una analogía de lo influenciable que puede ser la mente, lo sensibles que son los recuerdos del pasado y cómo a través de estos percibimos el presente. Y hasta acá llega el video de hoy. Si no vieron la película, espero que al menos les haya despertado un poco el interés este análisis por chequearla. Y ya que estuve hablando de montaje paralelo y que un par me comentaron que querían videos un poco más teóricos, más técnicos, estaba pensando que tal vez podría hacer uno explicando los distintos tipos de montaje que hay. Pero bueno, como en las próximas semanas se me juntan varias cosas, que termina la nueva temporada de Better Call Saul, de American Gods, de Twin Peaks,
y que encima tengo pendiente el análisis de Samurai Jack, quería que abajo en los comentarios me dejen qué es lo que más les interesa ver de todo esto. Si este es el primer video mío que ven, les aconsejo que se suscriban y que activen esa campanita de notificaciones que está abajo para saber cuando subo un próximo video. Como siempre, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.